Palabra de músico. En el derivario. Y estamos con Manuela y con Miguel para conversar sobre este enorme proyecto que se está viendo en estos días, pero que viene de mucho tiempo de trabajo. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días, todo bien, muchas gracias por la invitación. Hola Luis, bien por Hola. suerte. Un gustazo poder conversar así relajado. Es la ventaja de esto del Zoom, hace que pueda charlar con los dos en simultáneo. A veces las líneas telefónicas no nos lo permiten, ¿no? Y bueno, que puedan estar los dos, que son los dos apellidos que llevan la cabeza de este enorme proyecto, de este enorme ensamble. Y bueno, me interesaría que me cuenten un poco este proyecto, ¿no? Este nuevo proyecto y cómo ensambla también de alguna manera con toda una historia con la que ustedes vienen recorriendo desde que empiezan a hacer música juntos, ¿no? Y bueno, son varias cosas. Y Respecto al proyecto, la propuesta principal fue, por un lado, recopilar un vergel de ritmos que hay en la música del litoral. Hay como una impronta muy estereotipada de dos o tres ritmos que se piensan que son la música del litoral, y resulta que son muchísimos ritmos, agarramos 10 y no agarramos todos los ritmos que hay. Em, y poder plasmarlos en una obra con el tratamiento con el que veníamos trabajando desde que éramos dúo hasta que nos hicimos ensamble, que es el de nuestra vivencia, que no es la de quedarnos en la raíz folclórica solamente, porque vivimos de otra manera, y desde ese lugar propio, muy atravesado por la ciudad, si bien ahora no vivimos en la ciudad, poder recorrer todos esos ritmos, también haciendo un arco entre compositores clásicos como Comarola hasta músicas mucho más actuales. Y la otra parte de esa propuesta era el desafío de poder hacerlo en vivo, es decir, que sea el registro del material tocado y con público. Eso da para contar un poco bastante porque fue tomar muchos riesgos, fue salir por ahí de la certeza que a uno le da el trabajo en estudio, pero reivindicar cierta parte de toda esta raíz folclórica que tiene que ver con la música tocada en grupo y a la vez mirándonos, y con auditorio, con gente que está escuchando, compartiendo eso. De eso después tuvo todo un diseño grande que por ahí te cuento después para no ir por las ramas, pero el trabajo fue ese, poder grabar esta cantidad de ritmos del litoral en vivo, con público, y registrarlo a 3 cámaras de modo audiovisual. La otra parte fue tratar de acercar información, si bien no con gran profundidad musicológica, alguna información específica sobre el origen y devenir de los ritmos y sobre la experiencia personal como músicos, con más o menos trabajo en la música litoral, sobre cómo los abordamos, qué experiencia tenemos, qué influencias tenemos, de dónde venimos. bien, bien. Se nota y se ve ahí de alguna forma también todas las participaciones de todos los músicos que intervienen en su vinculación con estas músicas y también en algunas explicaciones respecto de los estilos, ¿no? Hay como todo un trabajo, digamos que es una filmación posterior seguramente de esa de ese encuentro. Pero bueno, cuando, primero, ¿cómo lo fueron armando? Digamos, fueron haciendo todos los arreglos y después fueron con toda la obra de golpe, fueron laburando con el ensamble en las versiones y después lo plasmaron en el proyecto. ¿Cómo se fue generando eso? Mira, por un lado nosotros con el ensamble, que ya veníamos tocando a partir del segundo disco, teníamos ya una impronta sonora que se estaba dando desde los arreglos y la dirección de Miguel. Los arreglos los hace todo Miguel. Y para este segundo trabajo fuimos haciendo los temas de a poco. A medida que investigábamos, elegíamos, tomábamos las decisiones de qué temas
incorporar al repertorio, investigar también sobre los ritmos. Bueno, así como no fue que de golpe hicimos los 10 arreglos, o sea, Miguel hizo los 10 arreglos, sino que fue investigar, adentrarnos en los ritmos. Si bien yo vengo de una familia del litoral, mi madre es de Paraguay, mi papá era un cantautor de Entre Ríos y hay un tema en este material que es de él y que yo canto por primera vez y bueno, nada, para mí fue muy, muy fuerte. Hay un montón de ritmos del litoral para seguir investigando. O sea, si yo nací entre chamarritas, bueno, está también el chamamé, pero después está la galopa, la guaranía, el rajido doble, las polcas rurales. Entonces, bueno, fue meterse un poco en cada ritmo y ver qué podíamos decir desde nuestro lugar, porque también eso fue lo que encontrábamos nosotros en nuestro decir. Y en todo este acompañamiento de los ritmos, tuvimos a Pedro Subieta, más conocido como El Topo, que es de Corrientes, que también está como en la Fundación Chamamé, y él es un gran investigador y nos fue también guiando, asesorándonos, dándonos información sobre la historia, y desde ahí fue que nos metimos en todo este repertorio y Miguel fue escribiendo cada arreglo. De hecho, hubo un adelanto de varios temas en la usina en febrero del 2019. No estaban todos los temas, pero ya teníamos varios ahí bueno, los estrenamos. Hicimos como una despedida de 2 tilos, así fue ese momento. Hicimos una primera parte con una despedida de 2 tilos y un adelanto de lo que iba a ser Signos del Agua. Me acuerdo que hicimos una nota, que yo estaba como haciendo una columna en una mañana, y me acuerdo que hicimos, era un ciclo de ensambles, ¿no? Que estaba haciendo la usina, donde eran días compartidos con 2 ensambles, o eran fechas, no, eran fechas diferentes para ensambles, ¿no? Eran, sí, 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 armar ensambles distintos compartidos para los escenarios, esos son como muy complicados. Pero era el ciclo Cámara Argentina. Cámara Era Argentina, el que mismo era ver disco. música argentina con formaciones de cámara, ¿no? Eh, Exactamente. Sí, que, sí, que sí. es un poco la vuelta por la que deciden transitar ustedes, ¿no? Que es un poco como volver, tal vez, ¿no? Digo, las músicas folclóricas de alguna manera en algún momento fueron más hacia lo eléctrico, a tratar de buscar, digamos, en este afán de tener público joven, digamos, fueron más hacia los sonidos de lo que escuchaba la juventud, y ahora es como que están empezando a mirar otras formas y otras formas como más acústicas, que es por donde están laburando ustedes, y en particular creo que también tiene que ver con que hay una cantidad mucho más grande de músicos con formación musical que están abordando el folclore argentino, ¿no? Cosa que antes no estaba ocurriendo. Digo, pero bueno, cuenten un poco cómo decidieron, no sé, cómo se decide esta sonoridad del ensamble, porque es una formación particular, digamos, ¿no? Hay varios componentes que la van definiendo. Por un lado, tiene que ver, en principio, con el entorno musical en el cual uno se mueve y con más bien que pensar en un instrumento o diseñar quiero violín y clarinete, la afinidad musical con Emiliano Álvarez de muchos años, así de la misma manera nos cruzamos con María y ella un día nos escuchó a dúo, nos quedamos charlando un montón porque compartíamos un ciclo cooperativo de música. Y de ahí surgió toda una afinidad que terminó en que se sumara al ensamble, en invitarle y que se sumara. De la misma manera se suma Pablo, que también lo conocíamos, es decir, tiene más que ver con sumar, porque estos son proyectos de músicos independientes, entonces siempre necesitan de un nivel de interés, de compromiso y creo también de audacia, sumarse a algo así. Y entonces ahí hay otras afinidades que tienen que ver con compartir la música, poder tocar la misma música, pero también con otra imagen más grande de lo que uno quiere poner como granito de arena en la cultura y cómo uno se quiere involucrar en eso y cómo se suma. Entonces, con esa afinidad es que se suma Emiliano desde el primer disco, desde el primer concierto que hicimos en el Centro Cultural del Sur, ya estaba Emiliano tocando con el Clari de invitado. Cuando hacemos la grabación del primer disco, que es Un Silbido Leve, se nos ocurrió invitar a otro amigo también, Sergio Fresco,
violinista, que después se fue a vivir a Chile. Y ahí salió un gualambao de Ramón, que se llama Panambi Houl. el acento guaraní, yo no lo tengo. Y ese arreglo, después de terminar el disco, nos dejó con un sabor que dijimos, sería lindo continuar y expandir esto que apareció en ese gualambao, que ya tenía en la percusión a Omar Salerno, a Sergio y a Emiliano. Y así surge decir, bueno, pero hagamos un segundo disco ampliando esa sonoridad. Y así es que se arma el septeto. Con Juanca, que también lo conocimos llegando al estudio, una vez que estábamos grabando un avance de 2 tilos, y él era el que operaba el estudio, y el dueño del estudio de Maui. Y charlando ahí, resultó que había tal nivel de afinidad, y él era bajista, y se terminó sumando al ensamble. Y por otro lado, Manuela tenía ya charlas compartidas y ideas de hacer algo con Horacio, y así se suma Horacio al proyecto. Entonces, tiene que ver más con decir, bueno, armo el ensamble, escribo para tal formación y después busco quién lo toca. Se fue gestando de a poco y encontrándonos hasta que se consolidó como septeto. Decía también por esto de cierto nivel de audacia, porque, bueno, de hecho Signos del Agua tiene algo de eso. Una vez que uno ya está muy cómodo grabando en un estudio, pudiendo pensar cómo haría para grabar un disco, de nuevo decimos, bueno, barajar irá de nuevo. Grabarlo en vivo, con público y con auriculares. O sea, nos genera de nuevo un cambio de contexto que implica volver a hacerse más preguntas que certezas. Y ahí es donde el equipo, digamos, el ensamble, tiene que ver con un montón de cosas que, aparte de toda la música que tiene que sonar y que tiene que estar resuelta, tiene que ver con todo esto otro que se va formando con los años. Claro, ¿no? Que tiene que también todo esto que ocurre en la música independiente, ¿no? Esta posibilidad de entender que el camino es el riesgo, cosa que no ocurre en la música comercial, ¿no? Donde el camino es lo seguro para la música comercial, ¿no? Y digamos, para el contexto de la música independiente, el camino siempre es el riesgo, ¿no? Es buscar bifurcaciones que no te dejen en el lugar de la comodidad, ¿no? Totalmente. Sí, 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 tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con ser fiel a lo que uno vivencia. Esto yo lo digo muchas veces porque hay algo de eso que es para mí y para nosotros es súper importante. Es pensar, bueno, nosotros ahora no vivimos en la ciudad, ya hace varios años, pero la realidad es que nos criamos en la ciudad. Si bien, por ejemplo, en mi caso, mi familia es del litoral, no nací al lado de un río, no nací en la selva. Nací en Buenos Aires, entonces poder entrelazar esas vivencias, esas historias, hacen que, bueno, esto sea posible y que sea fiel a lo que nosotros sentimos, percibimos y vivenciamos desde nuestro andar musical. Bien, bien. Hacemos un pequeño cortecito y volvemos. Bien, y acabamos de escuchar Enseñando Chamarritas de Argüello, un Argüello muy vinculado con Manu, digamos, y bueno, ahí aparecen dos cosas, digo, y van para uno y para el otro, digamos. Por un lado, para Manuela, esta cuestión de haberse vinculado con un tema familiar, un tema de tu padre. Y después hay algo que a mí me encantó en el video, digamos, que es Miguel explicando cómo te habían enseñado, cómo te habían indicado la forma de tocarlo, ¿no? Porque, sí, porque la familia no enseña, indica, ¿viste? Así que, bueno. A ver, Manuela, dale, contanos un poco cómo ha sido esta decisión de abordar esto que seguramente lo venías escuchando mucho, ¿no? Sí, a ver, como yo contaba, mi papá es un cantautor de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay. Y yo toda mi vida estuve rodeada de su música, principalmente de sus chamarritas, chamamés también, porque él componía chamamés también, siendo el litoral.
Pero bueno, pasó que en los momentos de la adolescencia rebelde, yo le decía, yo nunca voy a cantar en castellano, yo voy a cantar en inglés. Y creo que esta es la primera vez que lo cuento acá. Lo cuento. Y entonces mi papá se horrorizaba. Y yo estaba, de hecho yo soy docente de inglés. Y entonces se horrorizaba y me decía, ¿cómo no? Pero las raíces, no, yo voy a cantar todo pop en inglés. Mirá lo que estoy cantando ahora. Súper coherente. Es que la vida a uno lo va desviando o lo va haciendo encontrarse con las raíces, con los sentires. Y bueno, así es que termino cantando música del litoral aparte. Ni siquiera es que folclore o no sé, tango. No, 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 propiamente música del litoral. Bueno, pasa el tiempo, y mi papá muere en el 2012 y a mí fue un shock porque no nos esperábamos esto. Pero bueno, nada, me llevó todo un proceso importante, que yo lo cuento en un video que filmé después de haber decidido realmente contar toda esta historia, porque me parecía que era muy significativo para el tema que se venía. Y era como, no sé, probar un tema con Miguel y ¡guau! Llorar, y Miguel me decía, bueno, él siempre acompañándome, como compañero. Nada, yo no voy a poder cantar esto, no voy a poder cantar la otra, mejor no voy a hacer ningún tema de mi papá, hasta que fue esto, lograr ese proceso, buscar y decir, bueno, a ver, este tema yo lo escucho desde que era muy, muy chica, porque es uno de los primeros temas que mi papá saca en un disco. Y dije, voy a tomar eso que tiene que ver con también mi infancia. Y así fue que, bueno, después de todo ese proceso, elijo Enseñando Chamarritas, que creo que es lo que nos dejó y lo que me dejó a mí, y sigue ahí dando vuelta, y fue el momento y la forma de poder seguir vinculada con él en el canto, más allá de que no esté en este plano. La realidad es que él fue como, junto con mi abuela, que también cantaba, fueron mis primeros maestros de canto. Porque dos personas, mi abuela materna, o sea, mi padre y mi abuela materna, dos personas hiper afinadas, no, ni autotune ni nada, de nunca nada. Increíble como cantaban los dos. Mi abuela iba para abajo, arriba, como si te dijera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi padre lo mismo. Entonces creo que yo ahí tengo dos referencias del canto muy fuertes. Y bueno, nada, fue animarme y vincularme de este modo con este tema. Bien, bien. Y Miguel, el tema me encantó la explicación, porque, porque uno ve, digamos, uno reconoce de alguna manera quién es el músico que indaga en la línea o el músico que toca como le suena, ¿no? Pero acá es como que tenés como una técnica como muy particular para tocar este estilo, ¿no? Esta explicación a mí me encantó. Sí, fue realmente juntarme con Alberto, con el papá de Manu. Había que hacer un asado porque si no, no iba a haber ninguna explicación sobre la chamarrita. Y tampoco hubo una explicación. Viste que esto es sentarse y tocar y tratar de cazar lo que hay y charlar un poco. Y lo que yo digo ahí en el video no es que me hago el simpático ni nada, sino que es muy textual. Esto se toca con todos los dedos fue lo primero que me dijo Alberto. Y que yo creo que puede sonar algo muy coloquial o básico, pero que es estructural, primero ya en el folclore litoral. Esto que yo digo como que lo diferencia de muchos ritmos es significativo. La característica de casi todos los ritmos litoraleños es el rasgueo, el rasguido, la llevada, como le queramos llamar, pero pasa por ahí. Y como excepción, algún arpegio, algún arpegiato, lo que sea. Y en este caso tiene una forma de tocarse que es siempre arpegiada. No hay rasguido para la chamarrita, o lo hay como variante rara, pero no como parte estructural. Y después, esto que digo, que cuando uno empieza a escuchar, escucha que hay ahí un terreno muy gris y confuso con la milonga, porque ambas andan por ahí dando vueltas, pero que cuando escuchás a los chamarriteros, pero que doctorados en chamarritas como era Alberto, hay una manera que está muy clara y que tiene ciertos acentos y cierto lugar donde va el agudo y donde va el grave que lo separan y lo diferencian mucho. Entonces, yo sí me ocupé de ordenar mucho los dedos para hacer la chamarrita y no hacerla de otra manera. Y cada vez que hablé con un percu, con Horacio no lo necesité porque lo tenía muy claro, pero sí con otros percus con los que he tocado, de ordenar dónde van los toques y los acentos para que no suene a milonga o no suene a otro tipo de 3-3-2, como le dice que tendría que ver con la notación musical. Entonces, por ahí es explicar de una manera sencilla, pero muy contundente esto que me transmitió Alberto. Y tiene que ver con eso. Y por eso, de hecho, este es un tema que empieza en el arreglo con la guitarra sola y con ese mismo orden,
con una variante enriquecida, si querés, en los sonidos, pero con ese mismo orden en los dedos, como empecé por donde empieza la chamarrita. Después se desviará, como somos los músicos, como decía Manu, pero empieza, digamos, en el orden en que va la chamarrita a los dedos en la guitarra. Bueno, siempre digamos que la obediencia nos dura un ratito siempre, ¿no? No, uno no es obediente todo el tiempo. A veces quiere serlo, me dice, bueno, a ver, me dura un ratito. Nomás hasta ahí. Bueno, ya lo aprendí, ahora me voy a jugar un rato. Pero ese, claro, también es una forma de poner un alambrado, ¿no? Decir, bueno, de acá para allá es milonga, de acá para acá es chamarrita, ¿no? Digamos, no nos mezclen las cosas. Pero bueno, algo también, digo, que me gustaría que podamos conversar y rescatar, que tiene que ver con la tipología de los arreglos, cosas que uno encuentra que es como muy interesante, porque no hay un grupo de músicos acompañando la voz de Manuela. Acá hay un laburo atroz de arreglos donde hay un ensamble, pero hay individualidades de instrumentos que se escuchan y se identifican de una manera maravillosa, realmente. Esto es un valor enorme de esta obra, digamos, que también rompe un poco esta estructura del folclore tradicional, donde, digamos, cuando hay canto, digamos, hay un canto en un plano y hay todo en otro plano, un fondo musical, digamos, ¿no? Y acá hay una ruptura total con ese modelo, pero a extremo, digo, ¿no? Me parece, digamos, un respeto por cada uno de los que está tocando ahí, de que tenga su espacio propio y su espacio adentro, ¿no? Y sí, por ahí, por un lado, yo creo que si no hay ese espacio no vienen más a tocar. Pero Este, también, digamos, no sé si eso es una formación propia del fútbol, digamos, pero tenés un seleccionado ahí que es impresionante, ¿eh? y eso sí es como una gran alegría, digamos, como poder hacerlo. Me da como si. Ahí sí está el plano de la certeza que tiene que ver con escribir con mucha tranquilidad de lo que va a sonar. Yo cada vez que escribo, y de esta misma manera en que es muy personal y pienso en María, en Emiliano, en Pablo, en Juanca, en Horacio, ya sé lo que va a sonar porque cuando escribo sé lo que van a poder hacer después, e inclusive, si bien son pequeños lugares, hay lugares donde hay pautas que no son la escritura estricta y dejás el lugar abierto a cierto vuelo y también sé va a volar. Entonces tiene que ver con eso. Por ahí sí hay varias cosas en los arreglos. Una que tiene que ver en esto mismo que contaba antes, de que apareció Emiliano, Pablo, María, o sea, la persona primero, lo que genera es un ensamble muy particular. O sea, en cualquier lugar de estudio de arreglos es el anti-ensamble, digamos. Es lo más difícil de generar una estructura muy cohesionada y irregular, ¿no? Es muy abierta la sonoridad. Pero por un lado eso con Manu nos seduce desde el primer disco, como esto de abrir la sonoridad y abrir también la cabeza a otro sonido. Y después, por ahí con un montón de imágenes que trato de plasmar en la música que no tienen tanto que ver con si es la corchea, o sea, todo eso está a disposición, la armonía, lo que sea, sino tiene que ver con un montón de paisajes. Yo siempre digo que el arreglo puede ser complejo, pero tiene que haber atrás una idea sencilla que organiza. Entonces, yo cuando estaba con este arreglo de enseñando chamarritas, y empecé pensando en esa presencia de Alberto y al compartir la chamarrita, y por eso empiezo así, y después me lo imaginaba yendo hacia el río, y están los patos, y están cada uno de los animales, después uno le busca la manera, ¿no? Hay mucha obra en ese sentido, y no es que me imagino una cuestión ilustrativa, pero sí el ánimo de lo que sucede en todo eso y lo que se cuenta y tratar de transmitir eso en un ámbito musical. Y por otro lado, que eso es otra cosa particular, es que trato de utilizar también técnicas extendidas de los instrumentos. Esto es, sonidos que por ahí no están dentro del ámbito sinfónico convencional ni el folclore convencional. Hay técnicas de los instrumentos que van un poco más allá y que las planteo también desde la escritura en un montón de lugares.
Te quería decir una cosita más que me quedó de la charla de Chamarrita, pero porque me parece importante, que es que más que separar el alambrado, viste, de la milonga y la chamarrita, hay algo que es, vos ponés una pareja a bailar la chamarrita y si lo tocas como milonga, te va a mirar de costado, porque no va a poder bailarlo. Entonces, nosotros, como plantea Lucas, el acordeonista en algún momento, Lucas Monzón, invitado, nos vamos desprendiendo de ese baile, pero hay algo de eso que yo siempre, cada tanto, vuelvo al anclaje básico de la esencia. Entonces ahí es donde digo, hay que en un momento ordenar los dedos, porque esto viene de un baile y eso también está. Nos vamos, volvemos, y por ahí de eso se trata. Sí, que no se nos caigan, que no se nos tropiecen, ¿no? Que no se confundan, que digan, ¿qué estás tocando? A veces suele ocurrir. Pero bueno, cuenten un poco cómo accedemos. Yo les decía en un principio que vengo siguiendo los episodios, no está toda la obra puesta, con lo cual la estamos poniendo a consideración del público para que vayan viendo. ¿Cómo pueden acceder? ¿Cómo ven? ¿Cómo funciona esta emisión de Signos del Agua? Bueno, por un lado se fue lanzando en episodios. Episodio 1, episodio 2. Empezó el 19 de febrero con el primer episodio que fue Puente Pessoa. Y así, bueno, hoy, el viernes va a salir otro episodio que es Los Hombres del Río. Y así cada viernes. Cada viernes va saliendo un episodio. Estos episodios se pueden ver a través de YouTube, porque justamente como es un audiovisual, nuestra idea era que se vea todo lo que nosotros habíamos diseñado para este proyecto. En un futuro va a estar en Spotify, pero ahora los episodios se están lanzando por YouTube. Así que acceden al canal de Argüello Magud. Los viernes se liberan un episodio, son 10. Los últimos 3 son ya desvíos aún mayores, ya van a escuchar. Claro, si nos desviamos del todo al final. Claro. Ya al final pasa eso. Y bueno, esa es la manera. Entrar a Argüello Magud Ensamble, que es nuestro canal de YouTube, y ahí ya hay una lista de reproducción de Signos del Agua, de los episodios que se estrenaron otros viernes y de los episodios que se van estrenando viernes a viernes. Bien, y si se suscriben, el YouTube les avisa que no se olviden de escucharlo a la noche, o sea que está bueno suscribirse al canal para que el YouTube les pueda avisar. Y bueno, y una vez que terminen de presentar todos los episodios, esto iría podemos decir, a las otras redes, casi como en formato de disco, digamos, en algún momento, ¿no? Totalmente. Sí. De hecho, nosotros en el Facebook y en el Instagram durante la semana vamos contando un poco, o sea que también se pueden meter y seguirnos, ya que está. Porque ahí vamos poniendo no solamente spots, sino que vamos contando también un poco de cada pedacito de tema. Hablamos incluso del que fue el técnico de sonido, que fue Camilo Reiners, que aparte es pianista y es un músico amigo, que entendió la música impecable y fue el que diseñó toda la parte sonora y él explica cómo fue todo esto. Está Pablo López Ruiz, que fue el que hizo el mastering. Entonces, bueno, fuimos contando en el Instagram, en el Facebook, todo el proceso de Signos del Agua. Así que, y ahí aparece el link después si quieren ir a YouTube y chusmear un poco más de lo que fue todo esto. Por ahí una cosita más que desde el principio, cuando lo pensamos, tendría que quedar, cuando uno termina de presentar los 10 episodios, un audiovisual que uno podría ver de corrido. Ya hoy tener una hora de corrido cotiza en bolsa, es algo que no sucede muy a menudo, pero la idea sería poder ver y recorrer los ritmos con las explicaciones como un audiovisual. E incluso a ese nivel de material didáctico, la idea es también, porque ya lo hemos hablado y está pautado, la entrega del material a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, a la Escuela de Música Popular Marechal y a cualquier otra institución de formación donde haya interés por esta parte artística, de entregar el material y que quede a disposición. Entendemos que por ahí escuchar nuestros arreglos no va a ser para entender la versión como esencial de raíz, pero la idea es dar un poco de información y un panorama actual de cómo tratamos esa música
y generar la inquietud en quien quiera de poder explorar mucho más esa primera información que compartimos. Perfecto. Y una pregunta más, ¿la obra anterior de ustedes está en plataformas o va a subir todo? Porque sé que eso es un chino a veces, pero ¿se puede Dos acceder? Tilos, Sí, Dos Tilos está en YouTube, está en Spotify completo, perfecto. igual que Un silbido leve, que es el primer disco también. Está en YouTube y está en Spotify completo. Sí, sí. Perfecto. No, digo porque es interesante, digo, si alguien está escuchando estas versiones por primera vez, a mí siempre me gusta cuando descubro un músico que no es nuevo, hacer el ir para atrás e ir escuchando un poco hacia atrás la historia musical o los sonidos por los que fueron deambulando, ¿no? Porque es muy interesante ver todo un proceso que se va generando con su música, y también es el caso de ustedes que tienen así como un crescendo muy, muy fuerte y muy, muy importante en la producción que están teniendo. Esto se grabó en el Alambique, ¿no? Sí, sí, sí. Y el concierto, o sea, con esta calidad musical, del otro lado había público. Esto es fantástico. En el medio había público. De hecho, elegimos el alambique, o sea, nos llevó un tiempo elegir el lugar, porque tenía que tener las características espaciales que nosotros necesitábamos, y no era menor. O sea, nosotros necesitábamos a todo el ensamble en un semicírculo para poder vernos, que era un poco el espíritu de esta grabación en vivo, o sea, no hacer sesiones de estudio por separado, sino que poder vernos. Porque la realidad es que somos amigos, nos gusta tocar juntos, es una decisión esa, y queríamos estar en esto que es el ritual del compartir la música, por más que sea música que está escrita, investigada, pero no importa, al momento de juntarse hay algo ahí que es esencial, y nosotros sentimos que eso se escucha, después si el otro nosotros lo escuchan o no lo sabemos, pero nosotros al menos sentimos que eso está presente, que ese espíritu está. El alambique cumplía con todo eso, o sea, si bien el escenario no lo usamos toda la parte de abajo del alambique, hicimos toda una puesta en escena, y en el Sí, medio de este semicírculo estaba el público, también con auriculares. Había una especie de sillón grande y la gente se sentaba ahí a escuchar. Sí, nosotros por ahí hacíamos un par de tomas, y después de ahí elegíamos la que más nos gustaba, entonces la gente estaba presente escuchando la música, y también esta cuestión del backstage, de decir, ah, mirá, hay dos tomas, y qué sé yo, entonces muchos nos decían, ah, mirá, yo nunca había estado, esto, las devoluciones que también hacen que sea enriquecedor, porque tampoco es lo mismo estar tocando juntos que estar tocando con gente que está vivenciando y experimentando lo que estamos tocando. Entonces era como tener público que terminaba una toma y no se aplaudía como si fuera un concierto. Y eso creo que también entusiasma. Y después si la gente pregunta, te hace evoluciones. Era como parte de todo ese ritual que habíamos elegido audazmente, como dijo Miguel. así que bueno, pero bueno, nos quedan unas cuantas semanas de poder seguir los episodios del Argüello Magud Ensamble. Eh, deseamos, el deseo mío es que podamos volver a subir ese ensamble arriba a un escenario próximamente. Sabemos que con las medidas que estamos es muy difícil salir a tocar tantos juntos, porque además requieren también de un espacio donde pueda ir bastante más público que si no ocupan el lugar del público, digamos, ese es el problema. Claro, claro, en estos tiempos cuando hay aforos limitados, cuanto más músicos pones, más vas restringiendo la cantidad de público, ¿no? Entonces se hace como medio complicado. Pero bueno, les deseo en realidad que puedan próximamente volver a escena, volver a poner esto en escena realmente. Y bueno, y lo mejor, y seguir escuchando esto que viene. Lo que viene es lo que se libera hoy, algo más, nada más chiquito, más allá del ensamble que lo presenté en la apertura del primer tema. Hay además músicos invitados, ¿no? Está Lucas Monzón. ¿Quiénes? Hay por ahí alguna voz también, ¿no? Invitada, me parece. Está Silvia Juan Benázar, invitada a Los Hombres del Río, y a Escarabajo en el Camino, que son unas polcas que habíamos grabado en el primer disco y las resignificamos en este disco. Gran cantante y
amiga del alma. Y está Sebastián Luna en la guitarra eléctrica también, que estuvo en Irupé y en Los Hombres y en Río de los Pájaros. Y Lucas Bien. Manson, que estuvo en La Chamarrita y en 13 Desvelos, que es el último tema que se va a estrenar y que es el desvío total. Así que bueno, muchísimas gracias. Lo que va a estar sonando ahora es Los Hombres del Río, que es el tema que Dios, hoy debiéramos decir que se estrenó el viernes pasado, pero nosotros estamos el viernes a la mañana haciendo la nota, o sea, el último tema liberado al salir esta nota al aire. Y bueno, muchísimas gracias por compartir la música y por estar con nosotros. Gracias a vos, Luis, porque la verdad que estás ahí siempre presente, atento, acompañando. Es súper necesario porque para la música independiente es la posibilidad de compartir esto con el resto de la gente. No, otras posibilidades, están las redes, sí, totalmente, pero bueno, estos espacios siguen siendo importantísimos, así que gracias de corazón. Gracias, Luis, y gracias por darnos el tiempo de hablar de esta manera, que también es algo que hoy en día no sucede bastante y que realmente es parte, me parece, de la belleza de poder hacer estas cosas. Darnos tiempo para charlar y compartir. Palabra de músico. En el derivario.